Muy buenos días, jovencitos y señoritas. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre los alcoholes, los éteres, aldehídos y cetonas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, jóvenes, aquí tenemos nuestras diapositivas sobre los compuestos orgánicos oxigenados, que son los aldehídos, las cetonas, los éteres, los ésteres, los ácidos carboxílicos y los alcoholes. Hoy día vamos a hacer 4 de esos grupos funcionales, ¿ya? Tenemos dentro de ellos los compuestos oxigenados que tienen carbono simple con el oxígeno, los que tienen doble con el oxígeno y los que tienen doble y simple a la vez, ¿ya? Entonces, en eso, los que tienen enlace sencillo entre carbono y oxígeno son los alcoholes y los éteres. Miren aquí, un enlace simple con el oxígeno, o sea, con el OH. Estos se caracterizan porque terminan en ol. Luego tenemos los éteres. Los éteres se caracterizan porque tienen 2 grupos alquilo al costado, ¿sí? Es la función éter. Se nombra también con la terminación éter. Luego tenemos aquellas que presentan el grupo carbonilo, como son las cetonas y los aldehídos. Las cetonas tienen el grupo carbonilo en un carbón secundario y los aldehídos tienen el grupo carbonilo en un carbón primario. Las cetonas terminan en ona y los aldehídos terminan en al. Luego tenemos aquellas que presentan tanto simple como doble enlace con el oxígeno. Por ejemplo, tenemos los ácidos carboxílicos. Miren, un enlace doble con el oxígeno y simple con el oxígeno. Entonces, esos son los ácidos carboxílicos, los cuales se le antepone la palabra ácido y terminan en oico. Luego tenemos los ésteres, que también tienen un doble enlace con el oxígeno y un simple enlace con el oxígeno, y a ellos los nombramos mediante el oato de hilo. Ya vamos a ver en la siguiente clase el nombramiento de estas sustancias, ¿ya? Entonces, esos son los compuestos orgánicos oxigenados. Vamos a hablar ahora sobre los alcoholes. Los alcoholes son compuestos ternarios que están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, tienen el grupo funcional hidroxilo u oxidrilo. Su terminación es ol, como les he dicho, y tienen un carácter neutro. A pesar de que estos compuestos tienen el grupo oxidrilo, miren acá, el grupo oxidrilo, estos tienen carácter neutro, no es como los inorgánicos, como los hidróxidos que tienen grupo pH de 7 a 14, ¿sí? ¿De dónde provienen estos alcoholes? Miren acá tenemos una estructura de un alcano, es el etano, ¿sí? Enlace simple, el etano. ¿Qué pasa? Uno de sus hidrógenos, teóricamente, se obtiene intercambiando uno de sus hidrógenos por un grupo OH. Entonces, por este hidrógeno está saliendo y está entrando un OH. Entonces, este es un alcohol. Este es el grupo alcohólico, el que le va a dar el nombre con la terminación ol. ¿Ya? Es el grupo oxidrilo o hidroxilo. Tenemos también la clasificación de los alcoholes. Vamos a hacerlo rápido aquí porque vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Los alcoholes se pueden clasificar según el tipo de carbono donde se encuentran. Pueden ser primarios cuando está unido a un carbón primario, pueden ser secundarios cuando están unidos a un carbón secundario y pueden ser terciarios cuando están unidos a un carbono terciario. ¿Por qué no puede haber un carbono cuaternario? Es que el carbono cuaternario, recuerden que no tenía ningún hidrógeno, entonces ningún hidrógeno va a reemplazar al OH. Entonces, por eso no hay alcohol cuaternario. Según el número de hidroxilos, podemos tener los monoles, los que tienen un OH, los dioles, los que tienen 2 OHs, y los polioles que tienen 2 a más grupos alcohólicos. Sigamos. ¿Qué más podemos decir? Entonces, acá tenemos los ejemplos de las clases de los alcoholes según la posición del oxidrilo. Ya hemos visto que son primarios, secundarios y terciarios. Miren, imaginémonos por un momento que este es un carbón primario, entonces tiene hidrógeno. ¿Se acuerdan que los primarios tenían CH3? Entonces, uno de sus hidrógenos ha sido reemplazado ¿por quién? Por un OH, ¿ya?
Ahí tenemos, por ejemplo, el etanol. Aquí, imagínense que este es un carbón secundario. Acá ha habido un hidrógeno y acá también ha habido un hidrógeno, ¿sí? Entonces, uno de sus hidrógenos es reemplazado por un OH. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el 2-butanol. Este es el butanol en la posición 1, 2, 3, 4. En la posición 2 está el grupo alcohólico. Hablamos de un carbón terciario. Recuerden que el carbón terciario tiene 3 carbonos al costado, solo un hidrógeno tendría aquí. Entonces, ese hidrógeno ha sido reemplazado por un OH, ¿ya? Entonces, no hay alcohol cuaternario. ¿Ya saben por qué? Porque el carbono cuaternario no tiene hidrógenos. Muy bien. Continuando, vamos a ver lo que es según el número de hidroxilos. Hemos dicho que se llaman monoles cuando tienen un hidroxilo. Por ejemplo, este es el etanol, ¿sí? 1, 2, etanol. Ya. Diol, cuando tiene 2 OH. En cada carbono va a tener un OH. Entonces, este es el etanodiol. Tenemos los trioles, a partir de los trioles ya son polioles, ¿ya? Entonces acá le han puesto trioles, pero a partir de los que ya tienen ya más de 2 OHs, ya son polioles. Sigamos. Muy bien, ahí tenemos el propanotriol, por ejemplo, ese triol, ¿ya? Luego tenemos los ejercicios. ¿Cómo vamos a nombrar? Yo voy a nombrar a estos 3 nomás, a estos 4 de acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta es mi cadena que tiene el grupo OH, este es un radical, pero no lo voy a contar de acá porque este es el oxígeno, entonces voy a empezar a contar de aquí. Entonces, este sería 1, 2, 3, entonces este es el 1-propanol, ¿sí? Profesora, ¿y por qué pone 1? Porque en el 1 está el grupo OH, acá, 1, 2, 3. En el 2 está el OH, entonces sería 2-propanol. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Es una cadena de 5. ¿Por dónde empiezo a enumerar? Ojo, por el lado más cercano al OH. Recuerden que el OH ahora tiene mayor prioridad que un radical, que un doble enlace y que un triple enlace. Entonces, más prioridad ahora me interesa ¿quién? El OH. Entonces, empiezo a enumerar por acá, sería 1, 2, 3, 4, 5. 4-metil, 2-pentanol, ¿ya? 4-metil, 2-pentanol. Entonces sería 4-metil, 2-pentanol, ¿no? Aquí. Miren, acá puedo contar yo, esta es mi cadena principal. Yo puedo contar por aquí o por la derecha, por la izquierda o por la derecha. ¿Por qué? Porque a ambos lados está cercano el grupo OH. Entonces sería 2,3 butanodiol. ¿Sí? Muy bien. Entonces eso sería en cuanto a los ejercicios. En la videoconferencia continuamos con los demás ejercicios, ¿ya? Vamos a ver ahora lo que son los éteres. Los éteres son compuestos también ternarios formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, tienen el grupo funcional oxi. Miren cómo están formados. El oxígeno está en el medio y los radicales están al costado. O sea, puede ser acá metil, etil, acá propiletil o metil también, ¿sí? Entonces está formado por 2 radicales. El oxígeno está en el medio. Pueden ser simétricos, asimétricos. ¿A qué se refiere simétricos? A que estos radicales son iguales. Asimétricos cuando los radicales son diferentes. Su terminación es éter. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos un éter. Este es el oxígeno. Acá hay un radical etil. Mira, C2H5. ¿Sí? Este es un CH2, CH3. Entonces, ambos juntos, C2H5. Y este también es C2H5. Entonces, dietil éter. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es el dimetil éter. ¿Ya? Continuamos. Vamos a nombrar. Miren, entonces aquí tenemos ejemplos de éteres. Miren, tenemos ya, aquí, miren acá, tenemos acá metil, etil, ¿sí? Entonces en orden alfabético sería etil, metil, éter, ¿sí? Acá tengo un metil, y acá, perdón, un etil, y acá también tengo un etil. Dietil, éter. Aquí tengo un metil, y acá tengo 1, 2, 3, 4, un butil.
Entonces sería butil, metil, éter, ¿sí? Esos serían los nombres de los siguientes éteres. Vamos a continuar con los aldehídos y cetonas. Los aldehídos y cetonas son compuestos también ternarios, pero los he puesto así como diferentes. ¿Por qué? Porque presentan un enlace doble con el oxígeno, ¿sí? Presentan un grupo carbonilo, miren acá. Aquí presenta un grupo carbonilo, solo que estos, mira, ambos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, este también tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Luego dice, tiene grupo funcional carbonilo en un carbón primario. Ah, este es un carbono terminal. Este tiene un grupo funcional en un carbono secundario. Miren, acá está el grupo funcional. Se supone que había 2 hidrógenos, entonces han sido reemplazados, ¿por qué? Por un oxígeno. Igual acá había CH3, entonces 2 hidrógenos han sido reemplazados por un oxígeno, ¿sí? Por eso decimos que está en un carbón primario los aldehídos y las cetonas en un carbón terciario. Los aldehídos terminan en al. Las cetonas terminan en ona. Continuamos. Miren, acá tenemos ejemplo. Por ejemplo, este tiene un carbono, ¿sí? Acá está el doble enlace con el grupo carbonilo, pero un carbón primario. Entonces, este es el metanal. Acá, se supone que acá hay un carbono y acá hay otro carbono. Entonces, 2 carbonos. Hemos dicho que terminan en al, ¿sí o no? Entonces, sería etanal. Aquí, este es mi carbono. 1, 2, 3. Propanal. El AL se ha salido de ahí. Aquí tenemos, a ver, ¿por dónde contamos? Ah, este es el grupo principal ahora. Más prioridad que un alcohol es el aldehído. Entonces, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Este es un radical, 3-metilbutanal. A ver aquí, este es 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay un metil y acá hay otro metil. 2,2-dimetil pentanal. ¿Ven? Fácil de nombrar. Luego tenemos, acá tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Esto es, ¿qué les digo? A ver, vamos a jalar para acá, para que no nos interrumpa. Entonces, acá, mire, este tiene un grupo, es un compuesto. Esto lo vamos a hacer en la práctica, ¿ya? Esto lo vamos a hacer en la práctica. Entonces, estos ejercicios los vamos a hacer en la videoconferencia, ¿ya? Muchas gracias, eso es todo. Hasta una próxima oportunidad. Y